maravilloso domingo para poder alabar y adorar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Les invito, amados hermanos, a que se preparen en oración. Vamos a orar y nos vamos a preparar para darle a Él la gloria que solamente Él se merece. Oremos, amados hermanos. Bendito y glorioso Señor Jesucristo, en esta mañana gloriosa venimos nuevamente ante tu presencia como iglesia para adorarte, glorificarte, honrarte, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y queremos verdaderamente glorificar tu nombre. Y por eso estamos aquí en este momento para escuchar tu palabra, tu verdad, lo que tú nos has dejado escrito y hacer como tú mandas para que nosotros podamos verdaderamente demostrarte lo mucho que te amamos. Por eso estamos aquí en esta mañana para honrarte a ti, oh Señor Jesucristo, y rendimos nuestra vida aquí delante de ti. Pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, que nos des ahora sabiduría e inteligencia espiritual para escuchar lo que el Espíritu nos va a decir, no la voz del hombre, sino lo que tú nos vas a decir. Y te pido en especial por mí que tú me des sabiduría para poder expresar y explicar y exponer tu palabra, que solo tú puedes hacer a través del Espíritu. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hoy nosotros vamos a hacer como un recuento de un poco de lo que hemos visto en los sermones anteriores y en lo que hemos leído de la palabra. Hoy día quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un cristiano efectivo? ¿Te has preguntado alguna vez si eres verdaderamente un cristiano efectivo? Y con cristiano efectivo me refiero a un verdadero esclavo de Cristo. Un esclavo de Cristo que le es útil a su Señor. En otras palabras, que le sirve como un esclavo le debe servir a su Señor. Eso es un verdadero cristiano efectivo, que le sirve a su Señor. De ahí se desprenden entonces varias preguntas. Vamos a ver una por una. ¿Qué tiene que estar sucediendo en ti para que seas un cristiano efectivo? ¿Qué tiene que estar sucediendo en ti para que seas un cristiano efectivo? Para poder responder eso, necesitamos revisar lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es la única fuente de la verdad. No hay otra verdad. No es la verdad que opinan algunos, sino que la fuente tiene que ser la Biblia, siempre. En ella nosotros vamos a tener la comunión. Acuérdense que la comunión con el Espíritu Santo se va a dar en la Biblia. Todas las otras comuniones del Espíritu Santo son de dudosa procedencia, pero en la Biblia nosotros vamos a tener la verdadera comunión con el Espíritu Santo, porque eso fue lo que el Señor dijo. Si ustedes van al capítulo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 16 del Evangelio de Juan, abran ahí en sus Biblias el capítulo 16 y vean el versículo 13 y 14. Leámoslo juntos. Este texto nos va a servir para poder entender entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante. Dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y recuerden que el que está hablando es Jesucristo, nuestro Señor. Esto no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que está hablando nuestro Señor. Y Él dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y ahora escuchen bien lo que dice en el 14, y es Jesús el que está hablando. ¿Qué dice? Él me glorificará, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas palabras son sumamente importantes que pongamos bien atención a lo que está diciendo el Señor. ¿Quién es el que nos va a hacer saber las cosas? El Espíritu Santo. Pero lo va a hacer con el propósito de que, como dice el 14, de glorificarle a Él. Con esto en mente, amados hermanos,
Veamos entonces qué será necesario que suceda en ti, en mí, en nosotros como hijos e hijas de Dios, para que puedas ser verdaderamente un cristiano efectivo. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser un cristiano efectivo. Para eso compartiremos hoy día una serie de mandamientos que nos van a ayudar a entender esto y que se van a conjugar entre sí para llevarnos a una verdad que tiene que conjugarse en cada uno de nosotros, para que así seamos cristianos efectivos. Eso entonces a través de estos mandamientos. Vamos a verlo de a poco. Lo primero que es necesario que suceda es que si tú verdaderamente y honestamente te has arrepentido de todos tus pecados y creíste en tu corazón solamente en Jesucristo, tienes que convertirte ahora en un verdadero discípulo de Él. Lo primero que tiene que pasar es que tú te tienes que convertir en un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahí viene otra pregunta. ¿Qué es un verdadero discípulo de Jesucristo? ¿Qué evidencia demuestra o comprueba a un verdadero discípulo, a un verdadero cristiano? El Señor Jesucristo, mientras ejerció personalmente su ministerio, hizo muchos discípulos. Multitudes le empezaron a seguir. ¿Ya? De hecho, la Biblia nos declara claramente que habían dos tipos de discípulos, los falsos y los verdaderos. ¿Cómo podemos saber nosotros si eso es así? Porque el Señor mismo lo aclaró. Él mismo se encargó de que se evidenciaran cuáles eran los verdaderos y cuáles eran los falsos. Y para eso, Él muchas veces mientras Él predicaba y se le acercaba a la gente por todas partes, Él se daba vuelta y los confrontaba a ellos. Y las cosas que les dijo muchas veces eran bastante fuertes. Pero, ¿cuál era el propósito? De justamente dejar en claro quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Por ejemplo, él dijo, ¿no?, en Lucas, si van a Lucas capítulo 14, van a encontrar tres ejemplos. Lucas capítulo 14. Abran ahí y vamos a encontrar tres ejemplos. Versículo 26, el 27 y el 33. En el 26 el Señor Jesucristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Lo pueden leer también en Mateo 10. Pero en Lucas capítulo 14 ahora, versículo 27, también lo vuelve a decir. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y miren ahora, bajen al 33. Miren lo que dice. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren, en un solo capítulo, en una sola prédica, discurso que él habló, se lo dijo claramente a las multitudes. Si ustedes no son así, no pueden ser mis discípulos. Sin embargo, en un momento, cuando se habían juntado aquellas personas que verdaderamente habían creído en él, como dice la Biblia, Jesús se volvió y les aclaró qué es un verdadero discípulo. ¿Se acuerdan ahí? Nosotros lo vimos también, lo hemos visto varias veces, pero es bueno repetir esto porque esto lo necesitamos entender. ¿Qué dijo en el capítulo 8 de Juan? Vayan al capítulo 8 de Juan. Entonces, ahí en el capítulo 8, en el versículo 31 y 32, 31 sobre todo, ese versículo es muy importante, pero se va a conjugar perfectamente con el versículo 32 y el resto que vamos a ver hoy día. El Señor Jesucristo les dijo, y miren lo que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estaba hablando a los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está la explicación qué es un verdadero discípulo de la boca del Señor Jesucristo. Aquí no tenemos que entrar a ser sabios, ni científicos, ni eruditos de la Biblia. Lo dijo el Señor, ahí está claramente dicho.
Solamente los que permanecieren constantemente, todo el tiempo, en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos. Y agregó entonces qué es lo que significa, qué pasa cuando tú haces eso. Entonces, dijo en el 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál va a ser entonces la señal de que somos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Como dijo ahí, si permanecemos en su palabra. ¿Y qué sucederá a los verdaderos discípulos? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué dice ahí? Conocerán la verdad. ¿Y cuál será el maravilloso resultado de todo esto? De ser discípulos y de conocer la verdad. La verdad nos hará libres. Y ahora la pregunta es, ¿libres para qué? ¿Libres para qué? Y aquí viene lo que estamos hablando. Libres para hacer lo más importante que un hijo o una hija de Dios debe hacer. Esa es la razón por la cual Él nos quiere hacer libres. No para que seamos felices y tengamos una vida plena y no tengamos preocupaciones. No, hermanos. Sino que para que hagamos lo que un hijo y una hija de Dios verdaderamente debe hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo más importante que un hijo o una hija deben hacer? Y el Señor lo dijo también, Él mismo lo respondió. Y ahí está el famoso versículo que también hemos visto en otras ocasiones, pero necesitamos comprender y poner en contexto. Por eso estamos viendo de nuevo. Mateo capítulo 7. Busquen en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí el Señor dijo claramente, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo más importante, hacer la voluntad de Dios Padre. Y lo dijo el Señor claramente, el que no lo hace no entrará en el reino de los cielos. No hay que interpretarlo, esto está claro, se entiende, ¿no es cierto? Entonces ahora, si vamos analizando lo que hemos visto. Para hacer la voluntad de Dios, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Yo no puedo especular cuál es tengo que saberlo. Para poder saber cuál es la voluntad de Dios, yo necesito permanecer en la palabra. Entonces, ¿por qué debemos permanecer en la palabra? Para conocer la verdad. Dijo el Señor, si tú permaneces en mi palabra, vas a conocer la verdad. ¿Y para qué necesitamos conocer la verdad? Para ser libres. ¿Y para qué ser libres? Para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Te fijas cómo todos los mandamientos en el fondo van a un mismo punto? Siempre se van a reencontrar, están entretejidos. Tú dices, pero yo quiero hacerlo. Para hacer la voluntad, tú tienes que ser libre. Y para que puedas ser libre, tienes que conocer la verdad. Y así siempre se va a volver así. Pero continuamos. ¿A qué se refería el Señor con la voluntad de Dios Padre? ¿A qué se refería? Y ahí es importante que nosotros entendamos que lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Y solo como referencia, en el capítulo 6 de Juan también se habla, el Señor está hablando de la voluntad, pero ahí no está hablando de la voluntad para nosotros, sino que la voluntad del Padre para Él, para Jesucristo. Para que, por si alguno va al capítulo 6, versículo 39 al 40, ahí está hablando de la voluntad del Padre para el Hijo, no para nosotros. Pero la voluntad para nosotros está aquí, bien cortito, bien. La primera parte del versículo, al tiro, que dice ahí 4.3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto se va a confirmar claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.
Y también en Hebreos 12:14, claramente va a hablar de la santidad. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ser santo es separarse para con Dios, separarse de todo lo que Dios aborrece. En otras palabras, lo que está en el mundo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos separemos de las cosas que el mundo hace y piensa. Y por eso, ¿dónde podemos encontrar ese mandamiento explicado de una forma bien clara? En Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Ahí lo dice con todas sus letras. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ojo, entiendan esto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, no proviene del Padre. Lo que está en el mundo no proviene del Padre. ¿Quién controla todo esto? El espíritu de la potestad del aire, que es el diablo. Estos son sus reinos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a coquetear, como se dice, a engolosinarnos con las cosas del mundo. Por eso, hermanos amados, vamos entendiendo esto. Y tenemos que entender que esto del mundo, aquí el Señor se está refiriendo a lo que el mundo hace, lo que el mundo piensa, lo que el mundo dice, o cómo el mundo mira, cómo el mundo gusta, toca y viste, cómo el mundo se divierte, lo que el mundo escucha, cómo se entretiene el mundo. Todo esto no proviene de Dios, lo dice claramente, sino del mundo. Esas cosas, no dice que nos debemos ir fuera del mundo, no. En el mundo, vivan aquí en el mundo, pero no sean como el mundo, no sean parte del mundo. Sepárense. Y en Santiago 4:4, ahí las palabras son más duras todavía. Miren lo que dice ahí dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No lo dice sin rodeos, así de clarito. Esto se reafirma, ¿no?, muy bien con Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se acuerdan ese versículo tan conocido? La transformación es por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Miren lo que dice al final. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente volvemos a la voluntad de Dios. Entonces pongamos esto en contexto nuevamente, como lo hemos estado viendo. Para santificarnos, para que nos podamos santificar, que es hacer la voluntad de Dios, necesitamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y como dice ahí en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, dice, para comprobar cuál es la buena voluntad, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento, lo dice la palabra. No estamos aquí arreglando las cosas a la pinta nuestra, sino que eso es lo que dice la palabra. Para que podamos ser transformados tenemos que renovar y así poder comprobar cuál es la buena voluntad. Para eso, para poder renovar nuestro entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer en la palabra. Nuevamente fíjense cómo se empiezan a entretejer todos los mandamientos. Tenemos que permanecer en la palabra. Y si permanecemos en la palabra, vamos a ser verdaderos discípulos. Ahí está discípulos que realmente les sirven al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la verdad.
vamos a entender de qué se trata, qué es lo que el Señor nos quiere transmitir. Y por consecuencia, nosotros al conocer la verdad, vamos a ser libres, no conforme a este mundo. No vamos a ser libres como el mundo quiere ser libre, sino que vamos a ser libres porque no vamos a ser ni amigos del mundo, ni amar las cosas del mundo. ¿Me entienden cómo funcionan estas cosas? Una está relacionada con la otra. La pregunta que sigue entonces sería, ¿cuál será la consecuencia si hacemos esto? ¿Seremos verdaderos hijos e hijas, ¿ya?, de nuestro Padre Celestial? Seremos verdaderas hijas, especial, que vamos a buscar, entonces vamos a querer buscarle, vamos a querer seguirle, porque vamos a escuchar la voz, como lo dijo el Señor Jesucristo. Esos hijos tienen una particularidad. Y vamos a ver entonces cómo lo dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor con respecto a esos hijos especiales? En Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo, explicándole a la mujer samaritana cuando la evangelizó, si ustedes se recuerdan, Él ahí dice algo muy especial. Él dice ahí que nosotros vamos a ser diferentes a los demás. ¿Y qué le dijo a ella en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 23? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo? Porque es muy importante esa parte. Una parte es la santificación y la otra es la adoración. ¿Por qué busca el Padre estos verdaderos adoradores que le busquen, que le adoren? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere el Padre buscarnos a los verdaderos adoradores? Porque solo los verdaderos, van a adorarle de la forma correcta. La forma correcta de adorar a Dios es, como el Señor lo dijo, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo se explica eso? ¿Qué versículo nos da una luz? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Romanos capítulo 12, pero esta vez el versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Un versículo muy importante, amados hermanos, porque viene después de 11 capítulos que el Espíritu Santo nos habla por medio de Pablo. 11 capítulos hablando de la gloria de Dios, de la corrupción del hombre y la gloria de Dios. Y ahí, ¿qué dice en el capítulo 12, versículo 1? Leamos ahí. Fíjense bien en las palabras que elige el Espíritu Santo para decirnos esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional, adoración racional. La adoración es con el entendimiento, no con las emociones. Las emociones se pueden expresar, pero viene del entendimiento. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Nuestro culto racional es justamente lo que el Señor quiere de nosotros. Lo cual significa, si ahora nuevamente lo ponemos en contexto con lo que hemos estado viendo, lo cual significa que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Para esto, nosotros debemos renunciar a todo lo que poseemos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, como lo vimos en Lucas, capítulo 14. No podemos ser amigos del mundo ni amar al mundo, que es lo mismo que santificarse. Si yo me santifico, me separo para con Dios, que a su vez es hacer la voluntad de Dios. Y solo vamos a poder hacer la voluntad de Dios si somos libres. Para eso, para poder ser libres y hacer la voluntad de Dios, necesitamos conocer la verdad. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Como lo dijo el Señor, solo si permanecemos en su palabra. Y ahí volvemos de nuevo. ¿Qué pasa si nosotros permanecemos? Somos verdaderamente
los discípulos, somos verdaderos cristianos. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? Esta es la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? Que estaremos guardando el primer mandamiento. Miren cómo esto lleva a esto. Vamos, si nosotros hacemos estas cosas que hemos estado viendo, vamos a guardar el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma, con el entendimiento, que a su vez es glorificar a Dios. Eso, y al final eso es lo que estamos buscando. Vamos a glorificarle. Y piensen en esto, amados hermanos. ¿Ya? Si tú no estás amando a Dios por sobre todas las cosas, entonces no tiene ningún sentido, no sirve de nada ser uno que guarda todos los mandamientos. Caeríamos en la misma categoría del joven rico. ¿Se acuerdan de ese joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para... Maestro bueno, como le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le canta todos los mandamientos y él dice, sí, los he hecho. Y el último, ¿cuál es el más importante? Ama a Dios sobre todas las cosas. Déjalo todo por Dios. Amarlo a Él. Pero por esto, si tú verdaderamente amas a Dios por sobre todas las cosas, estarás santificándote. Tú debieras estar totalmente consagrado a Dios. Todo tu ser debiera estar en adoración, como lo dice ahí en Romanos 12:1. Por esto, el Padre busca a estos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Padre busca, por esta razón. ¿Cómo puedes saber si eres un verdadero adorador? ¿Cómo lo puedes saber? Si amas a Dios por sobre todas las cosas. Esa sería la respuesta corta. ¿Ya? Viene la otra pregunta. ¿Cómo puedes saber si amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuál sería la evidencia? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Para que no empecemos a especular. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Él fue bien claro. Juan 14, 21 y 23. 14, 21. Lo vimos también, lo hemos visto muchas veces, pero hermanos, entienden que esto es una cadena que no se separa. Si se corta, se rompe y no funciona. Tiene que ser así, tiene que ir uno detrás del otro. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. En el 23 lo dijo de otra forma, pero es lo mismo. El que me ama, mi palabra guardará. Esa es la forma de amar a nuestro Señor Jesucristo. También en Juan 14, 15 y en el capítulo 15, versículo 10 también lo va a decir. Esta es la prueba de que verdaderamente le amamos. No, si uno le dice, muchos que dicen, yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios, yo amo al Señor. El Señor dijo, no me digan que me aman, demuéstrenlo. Solo si guardas los mandamientos, que es lo mismo que guardar su palabra, como lo dice también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y 10. Ahí lo dice muy enfáticamente y es un tema que nosotros hemos estado viendo aquí en la iglesia y les quiero animar que ustedes esos dos versículos lo lean. Es sobre todo lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Lean bien y mediten en lo que está diciendo ahí el Señor. Es muy importante. Entonces, amados hermanos, ¿qué tiene que suceder para que tú puedas guardar sus mandamientos? ¿Qué tiene que suceder? Tienes que conocer los mandamientos. No puedes guardar un mandamiento que no conoces. Tienes que conocer sus mandamientos. Y esos, estamos, como nosotros hemos hablado, estos 70 mandamientos que el Señor nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Tienes que aprender a guardarlos. Tienes que aprender a guardarlos. Los mandamientos no es leerlo y decir, lo cumplo, tengo que aprender. Por eso el Señor Jesucristo, cuando iba a ascender a los cielos, dejó ese último mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el último mandamiento? Mateo capítulo 28, el versículo 20. Es ese versículo que se queda como pegado ahí. Uno lee todo el resto, hagan discípulos, todo eso se lo saben de memoria. Pero ese versículo 20.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese mandamiento que le dejó a los pastores, que le dejó a los apóstoles, que nosotros debemos enseñar a guardar, cómo guardar todos los mandamientos. Y por eso esto que estamos viendo en este momento es una cadena de mandamientos. Un mandamiento fortalece al otro, pero hay que tratar de unirlos. ¿Qué tienes que hacer para conocer sus mandamientos? ¿Qué tienes que hacer? Aquí es donde se cierra el círculo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo un círculo de mandamientos y aquí es donde se cierra y volvemos al comienzo. Para conocer los mandamientos es necesario permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y eso es lo mismo que permanecer en Él. Y ahí está este otro mandamiento importante que está relacionado íntimamente con lo que estamos viendo. Tenemos que permanecer en Él. Jesús lo dijo en el capítulo 15, ahí en el versículo 5, que es el que resume todo lo que Él está diciendo, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Palabras sumamente importantes que hay que tenerlas ahí a flor de piel todo el tiempo. Necesitamos permanecer en Él, pero Él tiene que permanecer en nosotros. Y eso significa que la palabra tiene que permanecer en nosotros, como lo dice más abajo, ahí en el capítulo 15. ¿Qué fue lo que Jesús dijo entonces? Para que tú seas un verdadero discípulo, tienes que conocer la verdad. Tienes que conocer la verdad. ¿Para qué? Para ser libre. ¿Ah? Vas a ser libre para poder hacer la voluntad de Dios. Y así poder santificarte. Y no conformarte a este mundo. No siendo amigo del mundo ni amando al mundo. Renunciando a todo lo que posees, tomando tu cruz. Presentándote en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que a su vez es el culto racional. ¿Ya? Y eso es adorar en espíritu y en verdad, lo cual es demostrar literalmente a través de la adoración tu amor a Dios, que es el amor que debiera ser por sobre todas las cosas, y que a su vez solo es posible si guardas los mandamientos. Y eso solo lo puedes hacer si permaneces en la palabra. ¿Te das cuenta cómo todos estos mandamientos están entretejidos, perfectamente entretejidos, uno con otro? Uno potencia al otro, pero uno es necesario con el otro. No podemos llegar y decir: no, yo me sé la palabra, pero ¿estás guardando esos mandamientos? Mientras más conoces la verdad, más mandamientos vas a ir guardando, más irás amando al Señor y por ende serás cada día más eficiente. Y aquí volvemos de nuevo a este punto. Serás cada día más eficiente. Serás un esclavo eficiente en el reino de Dios. Tu Señor te podrá confiar cada vez más tareas porque tú vas a ser más eficiente. Y por lo tanto le serás más útil en medio de la iglesia. Porque es ahí donde Él te quiere usar, en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, el cuerpo es el cual nosotros conformamos, la iglesia. Y ahí es donde Él te quiere usar. Él no te quiere usar alejado, solo. No, Él te quiere usar dentro de la iglesia. O que la iglesia te mande como un misionero. El Señor tu Dios quiere que todos nosotros nos involucremos eficientemente en su obra, para que el amor de su verdad sea dado a conocer por medio del Evangelio de Jesucristo. Ese es finalmente el propósito de la obra de Dios. No es para que nosotros tengamos éxito, seamos famosos o nos vaya bien en la vida y tengamos buenos trabajos y lindas familias. No, es para que su Evangelio sea conocido, su amor, su verdad sea conocida por todas las personas. Por eso Él quiere obreros eficientes. Amados, hermanos, ¿ya? Si esto no se está cumpliendo en tu vida, si esto no es una realidad en tu vida y tú solamente estás marcando el paso
entonces necesitas ir de rodillas delante del Padre y clamar con súplicas, ruegos, que te perdone y que te dé fuerzas para someterte en alma y en espíritu a Jesucristo. Y eso solamente en el poder del Espíritu Santo. Eso es necesario, hermano. Hazlo. ¿Por qué? Porque la gloria debe ser siempre y únicamente para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz, el Padre eterno. Él es el Padre eterno. Lo dice así la Biblia. El Dios fuerte, admirable consejero, Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y el Omega, como dice en Apocalipsis, Salvador, Creador, el Todopoderoso. Él merece toda tu devoción, pero de acuerdo como Él lo dice en su palabra. Eso es lo que necesitamos entender. Por eso, escucha estos mandamientos, reflexiona en ellos. Esto es solamente una cadena de mandamientos. Así hay muchas otras y una está ligada con la otra. No son mandamientos sueltos, como lamentablemente muchas veces nosotros los vemos, sino que están todos ligados, aunque los dijo en distinto momento y en distinta ocasión y parecieran que fueran con distinto propósito. No, todos están ligados. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les invito a que oremos, que nos presentemos y le agradezcamos a nuestro Padre Celestial por lo que Él nos ha hablado y nos ha mostrado en su palabra. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Señor Jesucristo, hemos escuchado tu palabra, hemos entendido lo que tu Espíritu nos quiere decir a través de todos estos mandamientos, cómo están unidos, cómo uno nos lleva al otro y el otro nos fortalece para poder cumplir el siguiente y entender que todo esto, todo lo que tú dejaste escrito, todo lo que tú nos mandas es para que nosotros realmente podamos gozar de todas las bendiciones que tú prometes en tu palabra, aunque nuestras vidas sean a veces llenas de dificultades, dolores, penas, sufrimientos, como lo han pasado muchos de nuestros hermanos y lo están pasando hoy día. Sí, bendito Señor, aquí estamos para agradecerte, para darte la gloria y la honra, porque tú nos enseñas y nos hablas a través de tu palabra y nos muestras cómo debemos hacer las cosas correctamente, no para solamente agradarte a ti, sino que para que nuestra vida sea completamente transformada y así podamos estar preparados para ese día glorioso en que tú nos vengas a buscar. Queremos estar listos y te alabamos, sí, con todo nuestro ser. Oh Señor Jesucristo, gracias por esta bendición. A ti, oh Dios eterno, sea la gloria y la honra por toda la eternidad y por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y quiero invitarles a que cantemos esta canción pensando en la letra y dándole gracias y alabando a nuestro Señor Jesucristo por lo que dice esta canción. A Él sea la gloria y la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Amén. Porque por ella podemos entrar a tu presencia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi